Miren, una precisión con respecto al título. El título se me había pedido que abordara algunas cuestiones sobre seguridad alimentaria, construcción de alternativas. El título es un poco largo, el oficial de la ponencia, pero hemos decidido de alguna manera sintetizarlo, ¿no? El plan de la presentación pues se encuentra en los antecedentes, en los objetivos, qué preguntas de investigación hacemos, qué es esto de seguridad y soberanía alimentaria en estos momentos. Me parece, y creo que esto es el aporte de esta contribución, es que quisiéramos discutir y debatir una alternativa ética en función de implementación de políticas públicas de desarrollo territorial, las dificultades que tenemos y conclusión y debates, ¿no? Bueno, dentro de algunos antecedentes podríamos decir que los sistemas productivos nacionales y las cadenas de valor han sufrido algunos problemas en América Latina y muy especialmente en México, como el desempleo en las zonas rurales, la migración, cambio en los patrones de consumo. Algo que ha sido muy importante es que se han abandonado las políticas productivas, por lo menos en el caso de México, para dar lugar a políticas asistenciales de tipo focalizado o localizado en los hogares y no en una perspectiva amplia del desarrollo rural. Y esas políticas focalizadas han sido presentadas precisamente como paliativos al hambre y a la pobreza rural. Y sobre todo con las migraciones hay una pérdida de conocimientos y de saber hacer en torno a los productos locales. Pérdida que de todos modos a veces se compensa con la demanda de productos de origen por los migrantes en los Estados Unidos, sobre todo en México. Solamente como algunos datos que los mexicanos conocen perfectamente bien, digamos que el resultado de las políticas agrícolas en México en los últimos 20 años ha tenido como resultado la migración de aproximadamente 400,000 personas al año hacia los Estados Unidos, lo que ha significado una sangría demográfica tremenda para el área rural mexicana. De tal modo que en la actualidad en los Estados Unidos de América existen 12 millones de mexicanos nacidos en México y muchos de ellos han emigrado incluso posteriormente de que han recibido las llamadas becas para la formación de capital humano, como el programa de alimentación, salud y educación, que ha significado, digamos, la migración de mexicanos un poco más calificados incluso hacia los Estados Unidos, con lo cual también tenemos políticas entonces de subsidio, no solamente para las políticas alimentarias, sino también de subsidio para la industria y la industria agrícola de los Estados Unidos que tienen mano de obra mexicana más calificada a partir de los recursos públicos. Bien, y también tenemos, digamos, algunas cuestiones como la insuficiencia del concepto y las estrategias de desarrollo rural y territorial, que como ya se ha dicho en la primera plática de la mañana, apenas si estamos empezando con este debate y estamos viendo la pertinencia de estas políticas. Por otra parte, el consumo alimentario en Latinoamérica dista mucho aún de encontrarse, de ser un consumo semejante al de los países europeos y de los Estados Unidos, por lo menos de algunos países de Latinoamérica como México, Centroamérica y de algunos países de América del Sur. Tenemos también un escaso grado de descentralización de políticas. Los objetivos de esta conferencia que yo les propongo es debatir sobre la posibilidad de acabar con el hambre desde el punto de vista de una idea de seguridad o soberanía como producto de la pobreza, partir desde una perspectiva sociológica y ética para abordar el problema del derecho a la alimentación y la construcción de ciudadanía, sobre todo de ciudadanía en los territorios, reflexionar sobre los conceptos de seguridad y soberanía, así como sus significados en el mundo actual del riesgo alimentario, e involucrar la cohesión social, capital social y desarrollo institucional en la construcción de alternativas territoriales, tanto en sus promesas como en sus fallas. Las preguntas que yo me planteé en el momento en que se me invitó a dar esta conferencia
pues son estas, cómo pueden llegar a ser los sistemas agroalimentarios locales o localizados un vehículo para la seguridad de la soberanía alimentaria desde el punto de vista de la agricultura familiar y de los procesos de la unidad productiva familiar. Si esto que se le ha llamado el capital social, siempre viéndolo como un instrumento de cohesión social y de construcción de ciudadanía, es una condición para la realización del derecho a una vida sin hambre y para la transformación de estrategias de desarrollo local. Y si constituye este desarrollo institucional una condición suficiente de gobernanza para la realización de los derechos y para la superación de las asimetrías en las relaciones de poder en los espacios localizados y en los sistemas productivos agroalimentarios localizados. Parto de algunos enfoques teóricos que me han parecido pertinentes y que hemos venido trabajando con algunos colegas que se encuentran incluso aquí presentes, que es las teorías de la complejidad y la incertidumbre, las teorías del riesgo como conformadoras de una nueva institucionalidad y una nueva inseguridad y de nuevas formas de desigualdad. Las teorías de los procesos productivos locales, que ya se ha abordado mucho en estos congresos, el análisis del capital social y del asociacionismo como alternativa económica, cívica y ética ante la pobreza, y finalmente los derechos humanos como realización de la dignidad y el desarrollo centrado en la persona humana. Esto tiene que ver con esta idea de los derechos, de que los derechos no solamente son derechos cívicos, como ha empezado toda la cuestión de la democracia, o derechos políticos, sino que también tienen que ser derechos sociales y ahora fundamentalmente también frente a problemas como el hambre y la pobreza, derechos humanos. La idea de que las personas tengan un derecho, un piso ciudadano, un derecho a la alimentación, un derecho a una vida digna es fundamental en esos momentos en los cuales se ha agudizado la crisis alimentaria y el riesgo por esta crisis alimentaria. Las estadísticas son muy conocidas, desde la cumbre de Roma, de la FAO en Roma, y las metas del milenio establecidas en el año 2000, pues se hablaba de 800 millones de personas en el mundo en situación de pobreza, y actualmente en el último año se habla ya más de 900 millones. La quinta parte de la población mundial se encuentra en una situación de pobreza con un dólar per cápita de ingreso al día. Y bueno, la cuarta parte de los niños menores de 5 años padecía de desnutrición en países de desarrollo, y las metas del milenio establecieron bajar todas estas cifras a la mitad para el año 2015, cosa que se ve cada vez más lejano y difícil. Quisiera entrar con esta cuestión de qué es la seguridad alimentaria, y la seguridad alimentaria, digamos que no es igual a la autosuficiencia que pretende que un país produzca todos sus bienes y los consuma, sino la seguridad alimentaria la tenemos que tomar en cuenta como una disminución del riesgo, en la cual desde el punto de vista de las teorías de la incertidumbre, evidentemente esta disminución del riesgo nos plantea la reestructuración de las instituciones políticas y de los territorios con base en alternativas que puedan ser endógenas, que puedan surgir desde la base. Y en ese sentido, por lo menos para nuestros países, la seguridad alimentaria se plantea como una cuestión de seguridad nacional, dado que en algunos países latinoamericanos, y me refiero a México porque es el caso que más conozco, las importaciones de alimentos básicos van del 30 al 40 al 50% del consumo total. El caso del maíz, que es más significativo, pues tenemos que el maíz, sobre todo el maíz dirigido a la alimentación animal, alcanza proporciones del 30%, ¿no?, para la alimentación de aves y de ganado.